Universidad de Sucre, visible para todos. La Universidad de Sucre, adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, tiene su sede en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre. Entre sus programas ofrecidos se destaca el pregrado en medicina, fundado en el año 2006. La Universidad de Sucre está bajo la rectoría del médico veterinario Vicente Periñán Peto. La decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud es responsabilidad de la doctora Marilucy Hernández Chadid, y el departamento de medicina tiene como jefe al doctor Giovanni Torres Barrios. En el marco del plan de estudios se desarrolla la cátedra de anatomía en el segundo semestre formativo. Los docentes asignados para el año en curso fueron los doctores Germán Otero Marrugo, Jaime Fragoso y Jorge Vilori. El estudiante unisucreño se caracteriza por su espíritu científico y altruista. Como fortaleza posee un alto sentido de compromiso, el cual se ve reflejado en la asignatura de anatomía, que se apoya en recursos didácticos con los laboratorios multifuncionales para el desarrollo teórico-práctico. Partiendo del concepto de que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo, a continuación se presenta una revisión anatómica de la irrigación abdominopélvica. El presente video académico tiene como objetivo contribuir al conocimiento anatómico de las personas formadas en el área de las ciencias de la salud. Irrigación abdominal. La irrigación del abdomen está dada a partir de la porción abdominal de la arteria aorta. Recordemos que esta porción va desde el hiato aórtico a nivel de la vértebra torácica 12 hasta la bifurcación de la aorta a nivel de L4. El tronco celíaco es la primera rama principal de la arteria aorta abdominal. Se ramifica entre T12 y L1 y emite las arterias gástrica izquierda, hepática común y esplénica para irrigar esófago, estómago, duodeno, vaso, páncreas, hígado y vesícula biliar. El estómago, en la parte proximal de su curvatura menor, se encuentra la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y en la parte distal la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia. En la curvatura mayor, en su parte proximal, está localizada la arteria gastroomental izquierda, rama de la arteria esplénica, mientras que en la parte distal se encuentra la arteria gastroomental derecha, rama de la arteria gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común. El duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, tiene irrigación de dos fuentes diferentes. De esta forma, la irrigación proximal proviene del tronco celíaco. Entonces encontramos que las porciones superior y descendente están irrigadas por la arteria pancreatoduodenal superior, en su rama anterior y en su rama posterior, que a su vez son rama de la arteria gastroduodenal, que viene de la hepática común, mientras que la porción distal del duodeno, que comprende la parte horizontal y la parte ascendente, van a estar irrigadas por la arteria pancreatoduodenal inferior, anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior. El yeyuno y el ilio poseen irrigación dada a partir de la arteria mesentérica superior, que discurre entre las hojas del mesenterio, dando sus ramas yeyunales y iliales. Estas se unen para formar las arcadas arteriales que dan origen a las arterias rectas. Además, podemos encontrar que la arteria mesentérica superior da origen a las arterias cólica derecha, media e iliocólica. La arteria mesentérica inferior suministra entonces las arterias restantes, que son la cólica izquierda y la cólica izquierda inferior. Esta última se divide en tres arterias sigmoideas. Cada una de las arterias cólicas se bifurca en las proximidades del colon y las dos ramas de la bifurcación se anastomosan con las de las arterias vecinas, formando a lo largo del intestino grueso un arco arterial paracólico
también conocido como arteria marginal del colon. Las arterias del ciego van a ser arterias cecales anteriores y posteriores, ramas de la arteria ileocólica. En tanto, el apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que suele originarse de la arteria cecal posterior y en algunas ocasiones de la arteria ileocólica. El hígado posee dos tipos de circulación, una funcional dada a partir de la vena porta hepática y una nutricia, dada por la arteria hepática propia. En el porta hepático o cerca de este, la arteria hepática propia y la vena porta hepática terminan dividiéndose en ramas, derecha e izquierda. Estas ramas primarias irrigan las porciones hepáticas derecha e izquierda respectivamente. Dentro de cada porción, las ramificaciones secundarias de la vena porta hepática y de la arteria hepática propia irrigan las divisiones mediales y laterales de las porciones tanto derecha como izquierda del hígado. 3 de las 4 ramas secundarias sufren una nueva ramificación para irrigar de manera independiente a los segmentos hepáticos. La arteria cística, que es rama de la arteria hepática propia, irriga la vesícula biliar y el conducto cístico, al igual que la primera parte del colédoco, mientras que la parte distal del colédoco va a estar dada a partir de la arteria pancreatoduodenal posterior-superior. Tanto el páncreas como el vaso poseen su irrigación principal de parte de la arteria esplénica. Recordemos que la arteria esplénica es una de las 3 ramas que da el tronco celíaco. Además, el páncreas recibe sangre a través de las arterias pancreatoduodenales superiores en su rama anterior y en su rama posterior, y por las arterias pancreatoduodenales inferiores en su rama anterior y en su rama posterior. Las glándulas suprarrenales están irrigadas por 3 fuentes arteriales diferentes, que son las arterias suprarrenales superiores, ramas de la arteria frénica inferior, la arteria suprarrenal inferior, rama de la arteria renal, y la arteria suprarrenal media, que sale directamente de la arteria aorta. A la altura del disco intervertebral de L1 y L2 se localizan las arterias renales, la derecha y la izquierda. Cada arteria renal se divide en la proximidad del ilio en 2 ramas principales, una anterior y otra posterior. La rama anterior de la arteria renal va a dar las arterias segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior, y cada una de estas va a irrigar el segmento renal por el cual reciben ellas su nombre. La rama posterior de la arteria renal va a dar las arterias segmentarias posteriores. Estas últimas van a irrigar el segmento posterior del riñón. Luego las arterias segmentarias dan las arterias interlobulares, las cuales van a transcurrir por las columnas renales y a su paso dan pequeñas arterias denominadas arterias radiadas corticales, que al llegar a la base de la pirámide dan las arterias arqueadas. La irrigación de los uréteres en su porción abdominal está dada por ramas uretéricas provenientes de las arterias renales, arterias gonadales y aorta abdominal, y la irrigación en su porción pélvica la conforman ramas de las uretéricas de las arterias ilíacas comunes y las arterias vesicales, superior e inferior, en el hombre, y en la mujer la sustituyen la rama de la vesical inferior por su homóloga la arteria vaginal. En cuanto al drenaje venoso del tracto gastrointestinal y sus anexos, tenemos que este se lleva a cabo mediante el sistema venoso porta. Este sistema venoso porta se forma por la convergencia de las venas mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior. Con base en las referencias anatómicas encontramos que en términos generales las venas son satélites a sus respectivas arterias.
Es decir, las venas del estómago y la vena pancreatodenal posterior drenan directamente en la vena porta hepática, mientras que las venas pancreatodenal superanterior y pancreatodenales inferiores, las venas yeyunales iliares, cólica media, cólica derecha e iliocólica drenan en la vena mesentérica superior. Por otra parte, las venas rectales superiores, sigmoideas y cólica izquierda drenan en la vena mesentérica inferior. Esta se une a la vena esplénica y forman el tronco venoso espleno-mesaraico. Con respecto a la vena cava inferior, vemos que en esta llegan directamente las venas renales, tanto la derecha como la izquierda, y la vena suprarrenal derecha, porque la vena suprarrenal izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. Entre los segmentos del hígado se encuentran las venas hepáticas derecha, intermedia y la vena hepática izquierda, cuya función y distribución son intersegmentarias y drenan partes de los segmentos adyacentes, desembocando finalmente en la vena cava inferior. Con respecto al drenaje venoso del conducto cístico y del cuello de la vesícula biliar, este fluye por las venas císticas. La vena pancreatodenal posterior superior va a drenar la porción distal del conducto colédoco y finalmente va a llegar al hígado. Irrigación pélvica. Las arterias principales de la pelvis y el periné son ramas de la bifurcación de la ilíaca común, que da la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna, a su vez, tiene unas ramas intrapélvicas parietales, que son la rama iliolumbar y la sacra lateral. Tiene otras que son ramas intrapélvicas viscerales, como la umbilical, vesical inferior, rectal media, arteria del conducto deferente en el hombre y arterias uterina y vaginal en la mujer. Y además tiene unas ramas extrapélvicas, como la rama obturatriz, la glútea inferior, glútea superior y la pudenda interna. La vejiga, en su irrigación inferior, está dada a partir de la arteria vesical inferior, las ramas prostáticas de la vesical inferior, la arteria del conducto deferente en el hombre, y por las arterias uterina y vaginal en la mujer. En su parte superior, la irrigación de la vejiga se encuentra a partir de las arterias vesicales superiores. En cuanto a la uretra, vemos diferencias entre la irrigación en la uretra masculina y la irrigación en la uretra femenina. Tenemos que la irrigación en la uretra masculina en su porción intramural y prostática está dada a partir de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y de la arteria rectal media. La porción membranosa está irrigada por la arteria rectal inferior, por la arteria del bulbo del pene y por la rama vesical inferior de la arteria pudenda interna. Las arterias que se encargan de la irrigación de la porción esponjosa de la uretra masculina son la arteria del bulbo del pene, la arteria bulbouretral, la arteria dorsal del pene, ramas de la arteria pudenda interna. La porción pélvica de la uretra femenina va a estar dada por las arterias vesical inferior, vaginal y la arteria vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna, mientras que la porción perineal está irrigada a partir de las arterias del bulbo del vestíbulo y uretral, ambas ramas de la arteria pudenda interna. A continuación veremos las arterias que irrigan la próstata, que son tres. La arteria vesical inferior, que es rama de la arteria hipogástrica, también llamada ilíaca interna, la arteria pudenda interna y la arteria rectal media, que se origina ya sea independientemente a partir de la ilíaca interna o puede hacerlo junto a la arteria vesical inferior o a la arteria pudenda interna. El testículo recibe su irrigación también de tres arterias. En primer lugar tenemos la arteria espermática, que también se conoce como arteria testicular, y es rama de la aorta abdominal. Luego tenemos la arteria deferencial, rama de la arteria vesículo-deferencial, que a su vez es rama de la arteria hipogástrica. Y en tercer lugar la arteria funicular,
que también se conoce como arteria cremastérica, rama de la arteria epigástrica, y la epigástrica es rama de la arteria ilíaca externa. En el pene, la irrigación se lleva a cabo a través de las arterias pudendas internas, que en su segmento terminal dan origen a las arterias penianas. La vascularización arterial del útero deriva principalmente de las arterias uterinas. Estas tienen su origen en la división anterior de la arteria ilíaca interna. Además, encontramos el clítoris y su prepucio, los cuales reciben una irrigación arterial dada por las arterias cavernosas y las arterias dorsales del clítoris, las cuales nacen en la arteria pudenda interna. Dentro de la pelvis también vamos a encontrar otro órgano muy importante como lo es el recto. Este va a recibir su irrigación a partir de la arteria rectal superior, la arteria rectal media y la arteria rectal inferior. La arteria rectal superior es una continuación de la arteria mesentérica inferior e irriga su porción proximal. Las arterias rectales medias, derecha e izquierda, suelen originarse de las arterias vesical inferior en el hombre o de las arterias uterinas en la mujer, e irrigan su porción media e inferior del recto. Ya en la última parte del recto, en su porción distal, las arterias rectales inferiores se originan de las arterias pudendas internas y van a irrigar la unión anorrectal y el conducto anal. Para hablar del drenaje venoso es preciso tener en cuenta que en el drenaje venoso pélvico las venas discurren de forma satélite a las arterias y convergen en la vena ilíaca interna, que se une con la vena ilíaca externa para formar la vena ilíaca común. Hay una vena ilíaca común derecha y hay una vena ilíaca común izquierda. Estas dos venas, derecha e izquierda, se unen y forman a nivel de L5 la vena cava inferior. Para el drenaje venoso de los testículos, después de la anastomosis arteriovenosa testicular, aparece una red de 8 a 12 venas, denominado plexo pampiniforme, acompañando en su trayecto a la arteria testicular. Es importante en este punto, debemos anotar que la vena derecha del testículo drena directamente en la cava inferior, mientras que la vena izquierda lo hace en la vena renal izquierda. Las venas ováricas, por su parte, drenan el ovario y forman un plexo venoso pampiniforme en el ligamento ancho. Las venas del plexo suelen fusionarse para formar una sola vena ovárica, que abandona la pelvis menor con la arteria ovárica. La vena de la derecha transporta sangre pobre en oxígeno del ovario a la vena cava inferior, mientras que la vena izquierda se une a la vena renal izquierda, al igual que sucede en el hombre. Drenaje linfático abdominopélvico. En el drenaje linfático, a nivel de la vena cava inferior y de la arteria aorta, se ubican los nódulos linfáticos lumbares que van a recibir la linfa de las glándulas suprarrenales, de los riñones, uréteres, gónadas y parte del útero. Los nódulos linfáticos inguinales reciben linfa del periné y del miembro inferior. Estos a su vez van a llegar a los nódulos linfáticos ilíacos externos que drenan junto con los ilíacos internos en los nódulos linfáticos comunes para llegar a los nódulos linfáticos pélvicos que se encuentran a la altura del promontorio y llevan linfa hasta los nódulos linfáticos lumbares, quienes además reciben los nódulos linfáticos viscerales. Estos nódulos linfáticos lumbares van a drenar en los troncos lumbares para llegar a la cisterna de Quiro, que finalmente llegará al conducto torácico y este desembocará en la unión de la vena yugular con la vena subclavia izquierda. Por otro lado, los nódulos celíacos llegan al tronco intestinal que luego llega al quilo o cisterna de Quiro. Con esto hemos finalizado la revisión arterial, venosa y linfática del abdomen y la pelvis. A continuación dejamos a su disposición el material bibliográfico que hemos utilizado para hacer revisión de estos fundamentos anatómicos.